Tenemos review. Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. El día de hoy les vengo a traer un unboxing, una review de esta tablet. Espera que está mal. Así, de esta tablet de la marca Blackview. Y más específico, la Tab 60 Wi-Fi. Es una potente tablet que cuenta hasta con 12 GB de RAM. Sí, no estoy mintiendo. Una pantalla súper grande de 10 con no sé qué pulgadas. Con dos cámaras y bueno, ya iremos viendo las especificaciones más adelante. Así que si quieres saber qué trae esta máquina, qué tal rinde, cómo sirve para jugar, más que para ver videos, quédate hasta el final para enterarte. Comenzamos. Y bien, muchachos, vamos con un pequeño unboxing. Aquí tenemos una caja bastante grande. Dice que tenemos la versión de 128 GB y podemos ampliarla hasta 12 de RAM. Eso lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. La referencia a la Tab 60 Wi-Fi y su logotipo de Blackview por todas partes. ¿Listo? En la parte trasera tenemos muchas más especificaciones que ahorita más adelante la vamos a ir viendo. Y dentro de su caja, y rápidamente vamos a ver. Ahí la tenemos. Contamos con esto. ¿Esto qué es? Ojito, muchachos, por primera vez veo esto en estos dispositivos. Contamos con un vidrio templado para proteger nuestra pantalla de rayaduras, de golpes, así que esto es un punto a favor para Blackview. Me encanta que hagan estos obsequios a sus clientes. Y aquí conseguimos un forro, una funda, de hecho, para la tablet. Ah, que la tablet está aquí mismo, aquí dentro. Vale, muchachos, viene también con una funda en este color precioso que es como un gris ratón, no sé cómo decirle a esto, está muy pero que muy lindo. Y son de estas fundas que hacen la función que si la doblas así tiene un imán, correcto, tiene el imán y la puedes poner parada, en este caso así de esta manera. Eso está súper god si quieres ver videos, telenovelas o lo que quieras hacer. Aparte de eso, creo que ya tiene como que un protector puesto, esto lo vamos a mirar ahorita. Aquí tenemos Blackview, Tab 60 Wi-Fi y más características, ¿vale? Y ahorita la vamos a ver. Así que por aquí, ¿qué tenemos más? Tenemos su manual de usuario de Blackview. Aquí vamos a poder ver todo lo que tiene la tablet, qué funciones que se le puede hacer. Aquí lo tenemos. También contamos con un cargador. En este caso es europeo, ¿vale? Blackview. Esta tabla me la enviaron ellos mismos desde las mismas oficinas de Europa, por eso me llegó así, pero si ustedes lo compran, ya de lo quieran a comprar en AliExpress o donde la consigan, van a poder elegir de su versión para acá, para Latinoamérica o América. Y también contamos con un cable USB-C a USB, está súper bien, se ve grandecito, ahorita lo vamos a ir viendo. Y por cierto, como les dije, si los quieren conseguir, enlaces aquí abajo, también ya tienen sede ubicada aquí en Colombia. Les dejaré la dirección aquí abajo en la descripción por si quieren acercarse y ver qué equipos tienen allá, aparte de esto, ya que contamos ya con sede oficial en Colombia, así que vamos a retirar esto por acá. Y muchachos, tenemos la famosa tablet, está súper bonito ese forro, me encantó. Vamos a quitarlo para ver los materiales de construcción. Por cierto, hablando de los materiales de construcción, esta es como una goma bastante fuerte, se ve resistente y resiste pues lo que viene a ser la pantalla y tiene un pequeño imán para que no se esté abriendo. Aquí en la tablet, aquí la tenemos justamente, tenemos que tiene una pantalla de 10.1 pulgadas con una resolución de 800 por 1280. Esto es muy por debajo de Full HD, pero muy por encima de HD. Vamos a ver qué tal se ve a la hora de la práctica, ya que esto no es una resolución tan común y para a estas fechas me parece algo baja. La batería sí me parece súper bien, 5100 mAh, me parece más que óptima y contamos con una cámara frontal de 5 megapíxeles y una trasera de 8 megapíxeles, ¿vale? En la parte trasera contamos con un material, creo que es plástico, que da así como una sensación a metal, me encanta, no les voy a mentir. Contamos con dos parlantes en la parte de abajo, muy diseño a la iPad Air, muy parecido. Contamos con la entrada de carga USB-C y también contamos con una ranura de memoria. Esto casi no se ve ya, muchachos, así que un punto más. Y la más importante, una entrada de jack 3.5 para audífonos. En esta cosa tan delgada tenemos jack de 3.5 de loco, muchachos. También contamos con el botón de power, subir, bajar volumen y el micrófono. Y en la parte de acá ya no contamos con más nada, ¿no? Se ve bastante grandecita, bastante sólida, no es para nada pesada, es bastante ligera, me gusta, es bastante delgada, siento que sí la usaría. Vamos a quitarle este sellito que es bastante importante, a ver qué tal nos vemos. Ojito. Esto es lo que me encanta. No, se fue para atrás. Esto es lo que me encanta. Escúchenlo. Me encanta, esto me fascina. Vale, muchachos, como lo pretendía, como creía, también contamos ya, a ver si lo puedo enfocar, ya cuenta con un vidrio puesto. O sea, envía con dos vidrios, uno ya puesto y el otro de reserva. Esto no lo había visto yo en ninguna otra marca, muchachos. Vamos a darle power para iniciarla, para ver qué nos encontramos. Y aquí la tenemos, Blackview, muchachos. Y bien, muchachos, aquí ya tenemos lo que viene a ser la tablet. Es una pantalla bastante bonita, voy a acercarla aquí.
Pensé que por la resolución que tenía iba a ser mucho más como menos calidad, pero los iconos se ven súper bien, que el 4K nos va a ayudar a comprobarlo. Si se alcanzan a ver un poco, pero muy mínimo los píxeles, pero al ojo humano se ve espectacular la pantalla, muy buenos colores a pesar de no ser AMOLED, tiene muy buena combinación de colores. Voy a subirle un poquito más el brillo para que ustedes puedan observar mejor. Ahí está. Ese es el brillo máximo. Yo que lo estoy viendo detrás de la cámara, sí se ve bastante bien. Les recuerdo que contamos con un procesador octa-core, que eso nos va a permitir tanto para multimedia como para juegos. Para aquellos que son amantes de los juegos, les va a servir un montón esta tablet también. Es bastante generosa, se puede agarrar con dos manos. Yo de hecho mis manos son medianas, no son tan grandes y aún así alcanzo a ocupar bastante. Lo único que podría hacer, pues juzgar es como lo del teclado, pero es normal desde una tablet, ¿no? De esta magnitud. Muchachos, cosas a destacar de esta tablet. Contamos con sistema operativo 15.0 Android. También contamos con lo que viene a ser la expansión de su memoria RAM. Contamos con 4 GB de base, pero la podemos ampliar incluso hasta unas 12 GB, unas 8 extras, y la podemos expandir directamente la memoria interna, al cual no va a haber ninguna pega a la hora de movernos. Contamos con 128 GB de almacenamiento y su sistema operativo se llama DockOS en su versión 4.1. Aquí les voy a enseñar que tiene Android 15.0 instaladito en la tablet, así que es bastante actualizada. Me gusta muchísimo cómo se ve en la interfaz, es bastante limpia, cuenta con un Android puro al cual ellos han tocado un poco y tiene un modo que me encanta que les voy a enseñar acá que se llama modo PC, al cual vamos a convertir esta tablet en un ordenador, en un escritorio. La transición, como pueden ver, son bastante fluida, por lo tanto el procesador no deja nada de qué desear. Al principio cuando la encendí obviamente sí sentí un poco de pega, pero ya una vez cargando todo, como pueden ver, va bastante fluida hasta en su modo computador. Si abrimos ajustes, como pueden ver, lo que hace es que nos abre como ventanas y también ir haciendo diferentes cosas al tiempo, teniendo como una multitarea acá mismo presentada en pantalla, ¿vale? De esta manera, como pueden ver, es bastante fluida y es impresionante la manera que lo hace. Y no he sentido ninguna pega a la hora de utilizar este modo. De hecho, ese será uno de los modos favoritos que yo usaría, ya que le podemos conectar un teclado. En este caso mi teclado es Bluetooth, puede ser inalámbrico y podemos teclear a través de él. Así que estaría fantástico. Ahora, muchachos, vamos a hablar de algo muy importante, el apartado de cámaras. Muchachos, contamos con una cámara de 5 megapíxeles en la parte frontal. No les voy a mentir, ahí estamos, vean. No les voy a mentir, las cámaras sí dejan mucho que desear, tanto como la principal como la trasera, pero es una cámara que prácticamente nos sirve para lo mismo, para escanear documentos, para tomar fotos a un cumpleaños, algo muy pero que muy básico, ya que los megapíxeles son muy pero que muy bajos. Contamos con un zoom por 2 y también la opción de grabar video, al cual lo hace máximo con una resolución de HD, pero no podemos pedir más por el precio de este equipo. Algo que hemos mencionado pero no es muy destacable es que contamos también con Wi-Fi 2.4 GHz y 5.0, también la última versión de Bluetooth, y contamos con el modo noche y modo día. También, como ya habíamos mencionado posteriormente, contamos con 2 parlantes en la parte de abajo que se escucha bastante bien. Pero ahora sí, lo importante, vamos a poder exprimirla, voy a instalarle un par de juegos a ver qué tal funciona esta máquina con esos juegos, si se queda pegado o no, o es suficiente para poder jugar ciertos juegos populares. Vale, muchachos, aquí ya estamos en una partida y he conectado un control para que sea más fácil e inmersivo poder jugarla. Aquí, como pueden ver, si me muevo con el control, pues lo vamos a poder hacer, ¿no? Ahí la tenemos. Yo en este caso, aquí tenemos un poco de gente. Yo directamente voy a disparar. Voy a poner el control por este lado. No sé quién toca dispararle. Ahí la tenemos. Espero se esté escuchando también. Aquí tenemos. Vale, muerto. Recargamos. Como pueden ver, es bastante fluida. Le subí un poco los gráficos para que se viese mucho más bonito. Ponerle un poquito más de zoom para que ustedes vean cómo se ve. Ahí está. Va bastante fluida. Ay, me agaché nomás. Eso sí, el gameplay de calidad no lo tenemos, ya que suelo jugar mucho en computador. Como le digo, es súper inmersivo con el control. Mira cómo se ve realmente. O sea, es bastante bueno si te compras un control, no necesariamente uno de Xbox. Puedes utilizar también uno de PlayStation o uno para Android directamente. Y lo vamos a poder usar de esta manera. Mire, ahí creo que ya ganamos, de hecho. Vale, victoria. Vamos con el siguiente juego a ver qué tal nos va. Muchachos, vamos con el siguiente juego, que es Free Fire Garena o Free Fire, como ustedes le quieran decir. Y vamos a ver qué tal nos va en este videojuego. Acabo de destacar que soy bastante malo y acabo de descubrir que también tenemos aquí en el toggle, si nos vamos nosotros para el apartado de batería, vamos a tener también un modo rendimiento, muchachos. Eso lo conseguí yo en ajustes y lo tenemos en modo rendimiento. Utilizar la frecuencia mucho más alta del procesador y la GPU para correr los juegos.
Voy a iniciar sesión. Vale, muchachos, aquí ya tenemos el juego abierto. Sé que se va a escuchar de fondo, pero quiero que ustedes escuchen también la calidad del audio. Está un poquito lejos este micrófono, pues no capta muy bien el audio a distancia. Vamos a jugar una. Yo espero y me detecte el control, ya que es muy incómodo jugar un videojuego que pues yo no juego comúnmente, para pues que sea mucho mejor, ¿no? La inmersión. De hecho, como podemos ver, detecta el control, pero no del todo bien, ¿eh? Así que vamos a jugar de manera manual. Tengo los gráficos en alto, ¿eh? Saltamos. Y me sigue impresionando que se ve bastante fluido, ¿eh? No puedo ver los fotogramas, tenemos muy buen pin, de hecho. Vamos a ir quedando en un lugar. Yo realmente, como les digo, no tengo ni la menor idea sobre este juego. Y se nota un poquito... Me maté. No me he matado, no me he matado, muchachos. ¿Cómo se corre? ¡Corre! Ahí. Vale, tenemos arma. Pero aquí tiene que haber alguien. Yo lo vi. Se escuchan los pasos, pero no lo veo. ¡Me mata! ¡Lo veo! Facilito. Juego facilito. Como pueden ver, va bastante fluido, muchachos. Yo, de hecho, si pudiera jugar con 4-2 en pantalla, así como hace la gente, se puede hacer de manera súper fluida, como pueden ver. No hay ni una sola pega. A ver, manejar. Súper ortopédico manejar un vehículo acá, ¿eh? Nunca había hecho esto. Vale. Y como pueden ver, por más velocidad que llevemos, el juego no se pega para nada en lo absoluto. Claxon. Qué divertido, bro. Mierda. Bueno, yo creo que podemos dejarlo por aquí. Free Fire también lo apruebo y pasa. Hola, muchachos, vamos ahora con una prueba de este videojuego, que es el Asphalt, creo que se pronuncia Asphalt 8, que es uno de mis favoritos cuando salieron. Es bastante viejito, pero le puse los gráficos al tope. En este caso lo estamos controlando también desde control, ya que nos permite movilizarnos. Eso es lo que me encanta de estos juegos. Vamos a jugar con este primer vehículo. Siguiente. Y nos permite al mismo tiempo poder, pues, espectear, como ver el juego mucho más grande, ¿no? Tener como la pantalla libre y no estar ahí sudando con los dedos, ¿no? En los Alpes. Me encantaba y me fascinaba mucho este juego. Lo jugaba hace mucho tiempo, pero no había como una máquina que lo corriera a full, ¿no? En este caso, tenemos un octa-core con unas 12 GB de RAM. Los tengo al full gráficos. Como pueden ver ustedes, la nieve se ve increíble. Se ve súper bien. Aquí podemos usar el nitro. Mira, los efectos los hace, de hecho, muy, pero que muy bien. Y es un juego que, para lo personal, por los años que han pasado, aún sigue manteniéndose bien, ¿eh? Sé que de pronto algunos de ustedes no lo conocen o nunca lo han jugado, pero es un juego bastante bueno. De momento no vemos ninguna pega ni ningún lagazo. Puede que al principio las pantallas de carga pueden tardar un poquito, pero es mientras se adecua a los gráficos, ¿no? Y más con el modo rendimiento que le activé a esta tablet, pues va súper, pero que súper bien. De hecho, no tengo ninguna latencia con el control, que es lo que más me impresiona. Y en lo personal me parece un excelente regalo. Si se lo van a regalar a alguien o si lo van a utilizar para trabajo también, ya que tiene modo PC, modo escritorio, modo computador. ¡Ay! Nos hemos matado, ¿eh? Me impresiona lo fluido que se ve, ¿eh? Todas las animaciones. Me recuerdo que ese juego no era tan fluido. Tienes que tener un gama alta. Pero prácticamente tenemos un muy buen procesador, como les digo. Bueno, muchachos, acabamos de perder último lugar. Ya no es cuestión de la tablet, sino de mis habilidades. Y ese es el último juego que iremos a probar hoy. De hecho, se ve muy bonito los vehículos. Se ve espectacular con gráficos a full. Es perfecta. Se mueve súper, pero que súper bien, ¿eh? No tiene ninguna pega. A ver, lo calientita. Sí se calienta un poquito, muchachos, no les voy a mentir. En la parte de aquí arriba. Así que puede ser un poquito incómodo a la hora de jugar. Pues supongo que todo es costumbre, ya que con la funda pues no va a pasar eso, ¿no, muchachos? Conclusiones, ¿la compraría por su precio? Sí, es un súper precio la que se consigue aquí en Colombia. Es súper, pero que súper económica para lo que nos está ofreciendo. Les recuerdo que si la quieren comprar físicamente aquí en Colombia, la pueden hacer. Les estaré dejándoles por aquí la dirección, enlaces abajo también, para que puedan disfrutar de estas fantabulosas máquinas. Y pues nada, muchachos, espero les haya gustado, espero les haya encantado. No olviden regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción. Comentar aquí en la caja de comentarios qué te pareció y si quiere que la sorteemos. Y también muchísimas gracias a Blackview por el patrocinio de esta tablet. Y conmigo en todos mis videos. No me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.